Nunca me imaginé que una noche de trabajo común iba a terminar cambiando mi forma de ver la ciudad. Pero lo que viví todavía me pone la piel de gallina cuando lo recuerdo. Mi nombre es Gabriel. Soy taxista desde hace años. Y aunque he pasado por todo tipo de situaciones con clientes borrachos, agresivos o raros, nada se compara con lo que me pasó esa madrugada. Era un viernes, pasadas las 2 de la mañana, y yo ya pensaba en dar la última vuelta antes de irme a casa. La ciudad estaba más callada de lo normal, con esas calles medio desiertas que solo ves cuando la mayoría está durmiendo. Recuerdo que el aire estaba frío y que tenía la radio prendida bajito, para no quedarme dormido en los semáforos. De repente, me cayó una solicitud por la aplicación. El punto de recogida estaba cerca de un hospital, y aunque me pareció raro porque era una zona donde pocas veces pedían taxi a esas horas, acepté. Llegué y vi a una mujer parada justo en la esquina. No se acercó enseguida, solo se quedó ahí, como esperando algo. Le hice luces con el carro, y ella caminó despacio hasta abrir la puerta trasera. Entró sin mirarme a la cara. Apenas dijo un «buenas noches», en voz baja, y me dio la dirección. Una colonia al otro lado de la ciudad, en una zona donde casi no había alumbrado público. Lo primero que pensé fue que el viaje iba a ser largo, y me convenía para cerrar la noche con algo de dinero. Pero había algo en su tono de voz que me dejó incómodo. Era demasiado frío, como si no le importara nada. Al principio intenté hacer plática, preguntarle si venía del hospital, si estaba esperando a alguien, pero no contestaba. Solo miraba por la ventana como si buscara algo en la oscuridad. En ese momento me dije, tranquilo, solo es una clienta rara, no pasa nada, pero dentro de mí sentía esa presión en el pecho, como cuando sabes que algo no está bien. La ruta estaba tranquila, sin mucho tráfico, y yo avanzaba con cuidado porque había calles solitarias donde de repente salían perros, o incluso gente atravesando sin avisar. Fue en una de esas calles que empecé a notar algo raro. En el espejo retrovisor, me daba la impresión de que la mujer no iba sola. Cada vez que miraba, sentía que alguien más estaba sentado al lado de ella, como si su silueta se duplicara por un segundo. Intenté no darle importancia. Pensé que tal vez era el reflejo de las luces del tablero, o el cansancio de estar tantas horas manejando. Pero entonces escuché claramente un susurro. No era ella, porque vi que seguía mirando por la ventana sin mover los labios. El susurro venía de atrás, muy cerca, como si alguien hubiera hablado justo en mi oído. Se me erizó la piel. Miré por el retrovisor de golpe, pero solo vi a la mujer, seria, sin moverse. No aguanté y le pregunté, ¿dijo algo? Ella volteó lentamente hacia mí y contestó con un simple no, con una voz tan seca que me hizo apretar el volante. Seguimos avanzando. El camino se volvía cada vez más oscuro, porque el alumbrado desaparecía poco a poco. Solo las luces del taxi iluminaban el asfalto. Fue entonces cuando algo peor pasó. El olor dentro del carro cambió. Al principio era como a tierra mojada, pero en cuestión de segundos se volvió insoportable, como a sangre y hierro. Yo abrí un poco la ventana para disimular, pero ella me dijo con firmeza, «Ciérrela». Me quedé helado. Ni siquiera me había mirado, pero sabía exactamente lo que hacía. Obedecí sin decir nada, y en ese silencio, escuché otra vez el susurro, más claro, más cerca, como si alguien invisible estuviera en el asiento trasero. Esta vez lo entendí. No llegues. En ese momento no sabía qué hacer. Si en ese instante hubiera sabido lo que me esperaba, habría dado la vuelta y abandonado el viaje, pero seguí conduciendo, con el corazón a mil, sin entender cómo iba a terminar esa noche. El camino se hacía eterno, y mientras más avanzaba, más se me aceleraba el corazón. No había nadie en las calles, ni un carro, ni un perro, nada. Sentía que estaba entrando a un lugar al que no debía llegar. De pronto la mujer dijo, «En la próxima esquina, gire a la derecha». El problema era que yo conocía esa zona, y por ahí no había calle abierta, solo un terreno baldío. Quise disimular mi miedo, y le contesté que la aplicación me marcaba seguir derecho. Pero ella insistió, sin levantar la voz, «a la derecha». No sé por qué lo hice, pero giré. Y sí, el camino estaba a medias, con piedras y tierra,
como si nunca lo hubieran terminado de pavimentar. Apenas iluminaban mis faros, y más allá solo había oscuridad. Ella seguía mirando por la ventana, pero ahora no se veía interesada en nada. Parecía que esperaba llegar a ese sitio en particular. El olor dentro del taxi volvió a hacerse más fuerte, y de repente escuché el mismo susurro que antes. Pero esta vez no fue una advertencia, sino una carcajada ahogada, como la de un hombre burlándose. Me quise convencer de que era mi imaginación, pero de pronto el carro empezó a fallar, las luces titilaron, y el motor se apagó en seco. Me quedé a mitad de la nada, sin señal, sin casa cerca, y con esa mujer en el asiento trasero. Traté de encender el auto, pero no respondía. Sentí que alguien respiraba detrás de mi cuello, y cuando miré al espejo, casi se me sale el alma. Vi claramente un rostro pegado al de ella, un rostro de hombre, pálido, con los ojos hundidos. Pero lo peor fue que ella no se inmutó, como si no notara que había alguien más ahí. Me giré bruscamente para mirar atrás, y solo estaba ella, sola, mirándome fijamente esta vez. Me dijo en un tono bajo: «Ya casi llegamos». No sé de dónde saqué valor, pero le respondí que el carro no iba a arrancar, y que tendría que bajarse ahí. Ella sonrió apenas, la primera vez que mostró alguna expresión, y contestó: «Está bien, hasta aquí llegué». Abrió la puerta y salió despacio. No había nada alrededor, ni una luz, ni un camino. Solo tierra y silencio. Caminó unos pasos hacia la oscuridad, y yo trataba de encender el carro una y otra vez. Cuando levanté la vista para verla, ya no estaba. Lo más raro vino después. El motor encendió de golpe, como si nunca hubiera fallado, y pude salir de ahí a toda prisa. Llegué a la avenida principal temblando, sudado, y revisé la aplicación. El viaje estaba marcado como cancelado por el cliente, pero lo que más me dejó helado fue que la dirección de destino nunca apareció registrada. Esa noche no volví a trabajar. Cuando llegué a casa, mi familia notó que algo andaba mal, pero no quise contar nada. Lo que me pasó no lo entendí en ese momento, ni lo entiendo ahora. Solo sé que cada vez que paso por esa zona, siento ese mismo olor en el aire, como si alguien estuviera recordándome que esa no fue una noche cualquiera. Y lo peor es que a veces, cuando manejo de madrugada y miro por el retrovisor, por un segundo me parece verla otra vez sentada atrás, mirándome en silencio. Hola, buenas noches, me llamo Ramiro. Siempre me preguntan si no me da miedo trabajar de noche siendo taxista, y yo normalmente digo que no, que uno se acostumbra a todo. Pero lo que me pasó hace un par de años me cambió para siempre. Aunque he vivido situaciones tensas con pasajeros, nunca imaginé que un simple servicio me iba a poner frente a algo que hasta hoy no puedo explicar. Era una madrugada tranquila, como a las 3, y estaba estacionado cerca de una tienda de conveniencia esperando que cayera un viaje. La ciudad estaba casi en silencio. Solo se escuchaba el viento que levantaba polvo por las avenidas vacías. Entonces se acercó un tipo caminando despacio, con las manos en los bolsillos y la mirada clavada en el piso. Simplemente abrió la puerta y me dijo una dirección. No tenía nada de raro su aspecto, solo se veía muy pálido y con ojeras, como si no hubiera dormido en días. Subió al asiento trasero y se recostó contra la ventana. El destino que me dio estaba lejos, en una colonia bastante antigua de la ciudad. Yo no soy de hacer preguntas, así que arranqué y me fui por la ruta más directa. Al principio todo estaba bien, hasta que empecé a sentir un silencio extraño. Normalmente los pasajeros de madrugada suelen quedarse dormidos o distraídos con el celular, pero este tipo no hacía nada, no se movía, no respiraba fuerte, no tosía, nada. Me atreví a mirar por el espejo, y vi que tenía los ojos abiertos, mirando fijo hacia el frente, como si ni siquiera parpadeara. Quise romper la tensión preguntándole si vivía por esa zona, pero no contestó. Lo repetí un poco más fuerte y nada. Pensé que estaba borracho o drogado, pero su postura era demasiado rígida. Cuando llegamos a una parte más oscura de la carretera, empecé a sentir un frío adentro del carro que no tenía sentido. Apagué el aire acondicionado, pero la sensación no se iba. De repente, sin previo aviso, el pasajero habló. Su voz era baja, casi un susurro, pero lo escuché clarito. «No me dejes solo cuando lleguemos.
Yo me quedé helado. Pregunté, ¿cómo dice? Él no se movió ni un centímetro y repitió lo mismo, palabra por palabra. Ya tenía la piel erizada, pero traté de no mostrarlo. Le dije que estaba bien, que lo acompañaba hasta la puerta de su casa. Sin embargo, lo que vino después me dejó temblando. En el espejo vi que ya no estaba recostado, sino sentado derecho, con la cabeza ligeramente girada hacia mí, aunque sus ojos seguían clavados al frente. Cuando por fin entramos a la colonia, noté que las calles estaban desiertas, ni un solo foco prendido en las casas. Todo se veía apagado, como si ese lugar estuviera abandonado. El tipo me pidió doblar en una calle angosta y avanzar hasta el fondo. Yo lo hice, pero la calle terminaba en un terreno lleno de maleza y casas a medio construir. No había dónde más ir. Le dije que no veía ninguna casa por ahí, y él, sin mover la cabeza, me contestó, «Es aquí». Yo no sabía qué hacer, porque no había absolutamente nada. Entonces me pidió que lo esperara mientras bajaba. Lo vi abrir la puerta y caminar hacia la oscuridad, perdiéndose entre los matorrales. Pasaron 5, 10, 15 minutos, y nunca volvió. Yo lo llamé a gritos, sin respuesta. El frío dentro del carro se hizo insoportable, como si hubiera bajado la temperatura de golpe, y justo cuando pensé en irme, escuché un golpe seco en la cajuela, como si alguien hubiera caído encima. En ese momento entendí que lo peor todavía no había pasado. Me quedé paralizado con las manos en el volante, sin atreverme a moverme. Ese golpe en la cajuela retumbó como si alguien hubiera caído de lleno sobre el carro. Tragué saliva, bajé un poco la ventana y traté de mirar hacia atrás, pero la calle estaba completamente oscura. Lo único que iluminaban los faros eran las paredes de cemento sin pintar y el terreno baldío lleno de maleza. El silencio era tan pesado que hasta podía escuchar los latidos de mi corazón. Justo cuando pensé que tal vez había sido mi imaginación, otro golpe sonó, más fuerte, y esta vez el carro se sacudió como si alguien estuviera pateando desde dentro de la cajuela. Sentí un sudor frío en la frente. No sabía si bajarme a revisar o arrancar de una vez. Me repetía que no podía haber nadie ahí porque nunca abrí la cajuela, pero las vibraciones eran tan reales que me costaba encontrar una explicación. Decidí encender el motor para largarme, pero justo en ese momento escuché la voz del pasajero otra vez. Clara, detrás de mí. Le dije que no me dejara solo. Me giré de golpe, y el asiento trasero estaba vacío. No había nadie, ni rastro de que alguien hubiera estado ahí. El olor dentro del carro cambió. Se volvió como a humedad encerrada, mezclada con algo metálico, como hierro oxidado. No aguanté más, y bajé del taxi con la linterna del celular en la mano. Caminé despacio hacia la cajuela, temblando. Cada paso me parecía interminable. Cuando acerqué la luz, noté algo que me heló la sangre. Había marcas de manos en el polvo de la tapa, como si alguien hubiera intentado salir desde dentro. Me quedé congelado. No tuve el valor de abrir. Me subí al taxi de un salto y arranqué sin mirar atrás. Conduje a toda velocidad hasta la avenida principal, pero cuando revisé el retrovisor, lo vi sentado otra vez en el asiento trasero, con la cabeza inclinada y los ojos fijos en mí. Frené tan fuerte que casi pierdo el control. Me giré, y el asiento estaba vacío. El corazón me retumbaba en los oídos. Seguí manejando, desesperado por llegar a cualquier lugar con luz y gente. Cuando por fin paré en una gasolinera, bajé del carro y revisé todo, incluso la cajuela. No había nada, ni marcas, ni golpes, ni señales de que alguien hubiera estado ahí. Lo más raro fue cuando revisé la aplicación. No había registro de ese viaje, ninguna dirección, ningún nombre de pasajero, nada, como si nunca hubiera pasado. Esa fue la última vez que acepté llevar a alguien sin pedido en la app. No sé qué era ese hombre, ni de dónde salió, pero desde entonces cada vez que alguien me pide un servicio en la calle, siento ese mismo frío recorriéndome la espalda, y recuerdo su voz diciendo, no me dejes solo. Hasta hoy, cuando manejo de noche, no me atrevo a mirar mucho tiempo por el retrovisor, porque tengo la sensación de que en cualquier momento voy a verlo otra vez ahí atrás, mirándome fijo, esperando a que cumpla lo que prometí. Hola comunidad, les traigo mi relato más aterrador. Nunca pensé que una rutina normal de taxista
pudiera convertirse en algo que todavía hoy me deja sin dormir. Mi nombre es Jorge Luis. Trabajo de noche hace años, y he pasado por 1000 historias raras, pero lo que me ocurrió aquella vez no se parece a nada que haya vivido antes. Era un martes, pasada la medianoche, y estaba dando vueltas por una zona residencial tranquila. La ciudad estaba silenciosa, solo se escuchaba el motor del carro, y de vez en cuando, el sonido de un perro ladrando a lo lejos. Recibí un pedido por la aplicación, recogida en un restaurante 24 horas, bastante cerca de donde estaba. Cuando llegué, vi a un grupo de personas afuera, conversando y riéndose. Todos jóvenes, con ropa normal, nada extraño. Uno de ellos me señaló y dijo que era para su hermano. Caminé hasta donde me indicaron y me encontré con un chico, delgado, que parecía nervioso. Subió al taxi sin decir nada, solo me dio la dirección y se recostó en el asiento, con las manos entrelazadas sobre el regazo. El viaje empezó normal, conversando un poco sobre lo difícil que es conseguir trabajo en la noche, pero noté algo raro. Mientras hablaba, su voz se cortaba a veces, como si alguien lo interrumpiera. Miré por el retrovisor y vi que no había nadie más en el asiento. Lo pensé como un error de percepción mío, y seguí conduciendo. A medida que nos alejábamos del restaurante, la calle se volvía más oscura y desierta. Las luces de los faroles se intermitían y, en ciertos tramos, la carretera estaba cubierta de sombras que parecían moverse. El chico empezó a ponerse más tenso, y de repente dijo: «No mire atrás». Yo me quedé helado. Intenté bromear para aliviar la tensión, pero me dijo con seriedad: «No es broma. Por favor, no mire». Lo obedecí, pero sentí un peso en el asiento trasero, como si alguien invisible se apoyara ahí. No era normal. Lo podía sentir claramente con la espalda. Entonces escuché un golpe seco en la puerta trasera, como si alguien la hubiera cerrado con fuerza. El chico me advirtió: «Va a empezar. Solo siga conduciendo». Mi corazón latía tan rápido que sentía que se me iba a salir del pecho. Miré los espejos 1000 veces y no había nadie. La calle estaba vacía, silenciosa, pero cada vez que el faro iluminaba un tramo, parecía que había una figura que desaparecía justo antes de que pudiera verla. Decidí mantener la calma, pensando que era mi mente jugando trucos por el cansancio, pero no podía quitarme la sensación de que algo estaba realmente ahí, acechándonos. Mi pasajero respiraba agitadamente, y yo no sabía si debía preguntar qué estaba pasando, o simplemente acelerar y salir de ahí. Fue en ese momento cuando sentí un frío intenso que recorrió todo el carro. No venía del aire acondicionado, estaba en el cuerpo, como un escalofrío que te congela los huesos. Y entonces lo escuché. Un susurro, bajito, como si alguien hablara justo detrás de mi oído, diciendo: «Él viene por ti». El chico se inclinó hacia adelante, y me miró con los ojos muy abiertos. No sé si llegaremos con vida. No entendía nada, pero algo dentro de mí me decía que no era juego. Miré por la ventana y la calle seguía igual, vacía, sin nadie. Sin embargo, la sensación de que alguien nos seguía no se iba. En ese instante, supe que esa noche no sería como cualquier otra. Y lo peor es que no tenía idea de cómo terminaría. La sensación de que alguien nos seguía se volvió insoportable. Cada vez que encendía los faros para mirar la calle, veía sombras fugaces entre los arbustos y las casas abandonadas. El chico del asiento trasero no decía nada, solo respiraba rápido y apretaba las manos sobre sus piernas, como si estuviera intentando aferrarse a algo para no perder el control. De repente, escuché un golpe fuerte en la ventanilla trasera derecha. Me giré de golpe, pero no había nadie afuera, solo el reflejo de mi propio rostro en el vidrio y la silueta del pasajero, rígida y con la cabeza gacha. Intenté encender la radio para distraerme, pero no funcionaba. Las luces del tablero empezaron a parpadear, y un zumbido bajo llenó el carro, como un ruido que no debería existir. El chico murmuró algo que no entendí, y luego dijo, casi temblando: «Va a abrir la puerta. No lo mire». Sentí un frío intenso en la nuca, como si alguien hubiera puesto una mano helada ahí. Y un instante después, la manija de la puerta trasera se movió sola, lentamente, como empujada por un peso invisible. Mi corazón estaba a punto de estallar.
No sabía si salir corriendo, acelerar o simplemente esperar a que pasara. Pero justo cuando pensé que iba a perder la razón, escuché un susurro detrás de mí, tan claro que no podía ser mi imaginación. No se detenga, no mire atrás. Arranqué a toda velocidad. Las luces de la calle parpadeaban, y las sombras parecían moverse con nosotros. El chico empezó a gritar de repente. Allí, lo veo. Miré por el retrovisor, y lo que vi me congeló la sangre. Una figura negra, alta, sin rasgos claros, se desplazaba sobre los techos de las casas, siguiéndonos. No podía ser real, y aún así lo estaba viendo. Giré en otra calle, pero la figura también giró, manteniendo la distancia perfecta, como si supiera exactamente dónde estábamos. El chico lloraba y suplicaba que nos detuviéramos, pero yo no podía, no quería, no tenía opción. Finalmente, llegamos a una avenida iluminada, y cuando giré para incorporarme al tráfico, la figura desapareció de golpe. Fue como si nunca hubiera estado ahí. El chico se quedó temblando, con los ojos desorbitados, sin poder hablar. Yo respiraba con dificultad, sudado, con las manos rígidas sobre el volante. Nunca me dijo su nombre, ni la dirección real a la que quería llegar. Solo bajó del carro y desapareció entre la gente como si nunca hubiera estado allí. Revisé el asiento trasero. No había rastros de él, ni marcas, ni objetos olvidados. Solo quedaba un frío extraño en el interior del taxi, y la sensación de que algo lo había acompañado todo el camino. Desde esa noche, cada vez que tomo un viaje por calles desiertas, no puedo evitar mirar varias veces el retrovisor, y aunque nunca vuelvo a ver esa figura, siempre siento que hay algo detrás, observándome, recordándome que esa noche no fue casualidad, que algunas cosas en la ciudad están ahí, aunque nadie las vea. Nunca pensé que una carrera normal de taxi pudiera convertirse en algo que todavía me persigue. Mi nombre es Santiago. Llevo más de 10 años manejando de noche, y he visto cosas raras, pero esto fue distinto a todo. Era pasada la medianoche, y estaba dando vueltas por una avenida principal, esperando que cayera un viaje. La ciudad estaba en silencio. Solo se escuchaba el motor del carro y, de vez en cuando, algún perro ladrando a lo lejos. Recibí un pedido que parecía normal: recoger a alguien cerca de un pequeño café 24 horas. Cuando llegué, un hombre subió al taxi. Parecía cansado y estresado. Nada fuera de lo común, solo un pasajero más. Me dio la dirección y se recostó en el asiento trasero, con la mirada fija en el piso. Durante los primeros minutos, la conversación fue normal, cortés. Pero de repente, mientras pasábamos por un tramo solitario de la avenida, sentí que su voz cambiaba. Ya no era él. Era más profunda, más lenta, y parecía susurrar desde otro lugar, aunque las palabras salían claramente de su boca. No mires atrás, no te detengas. Parpadeé, incrédulo, pensando que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Intenté bromear. ¿Qué dice? Está cansado, seguro. Pero no era su voz habitual. La voz continuó, advirtiéndome de cosas que iban a pasar. Cuando cruces la siguiente esquina, un peligro vendrá hacia ti, dijo. Se sentía real, como si alguien estuviera ahí detrás de mí, invisible. Empecé a sudar frío, intentando mantener la calma y concentrarme en el camino. Pasamos por un puente iluminado tenuemente, y tal como la voz había dicho, un auto apareció de la nada adelantando peligrosamente. Lo esquivé por poco, y mi pasajero volvió a hablar con esa misma voz. ¿Ves? Lo que dije era cierto. No puedes ignorarlo. Intenté entender qué estaba pasando. Miré por el retrovisor y vi al hombre sentado como siempre, pero con los ojos vacíos, fríos, mirando hacia un punto que yo no alcanzaba a ver. Empecé a sentir que no estaba solo en el auto. Cada palabra de esa voz parecía salir de un lugar profundo, oscuro, y yo no podía identificar si era el pasajero o algo más que lo había tomado. Cuando llegamos a una calle más estrecha y desierta, sentí un impulso irracional de detenerme. «No pares», susurró la voz, y fue tan firme que casi me obliga a seguir. Mi corazón latía a 1000 por hora. El pasajero dejó de hablar por un momento, y el silencio se volvió insoportable, pesado.
Cada crujido del carro, cada sonido externo parecía amplificado, como si alguien más caminara con nosotros por la oscuridad. Decidí que iba a bajarlo y cerrar el viaje en ese punto. Giré para mirarlo y decirle que podía bajarse, pero el asiento estaba vacío. La puerta trasera estaba cerrada. La aplicación marcaba el viaje activo. Y yo solo podía sentir el frío que recorría el carro. La voz volvió a susurrar desde el asiento vacío. No puedes escapar de esto. Te estoy observando. Mi mente no entendía nada. El miedo me paralizó. El carro seguía en movimiento, solo. Y yo sentía que alguien invisible estaba allí, observándome, controlando todo a mi alrededor. No podía creer lo que veía. El asiento trasero estaba completamente vacío, pero la voz seguía hablando, susurrando palabras que me helaban la sangre. ¿Ves? No estás solo, nunca lo estuviste. Sentí un peso invisible sobre mis hombros, como si algo estuviera presionando mi espalda, obligándome a mantener la mirada fija al frente mientras el carro avanzaba solo. Intenté encender la radio, cualquier ruido que me distrajera, pero todo estaba muerto. Las luces del tablero parpadeaban, y de vez en cuando escuchaba crujidos en el techo y en la cajuela, como pasos que nadie daba. El miedo me hizo sudar frío. Sentía que el aire en el interior del carro se había vuelto más denso, pesado, casi sólido. Giré por una avenida desierta para buscar algún lugar con gente, pero cada calle que tomaba parecía interminable. La voz continuaba, y cada vez parecía más cercana, más presente. Si intentas huir será peor. Todo está aquí, contigo. Mi corazón estaba a punto de estallar, y no sabía si era más peligroso lo que escuchaba, o lo que no podía ver. Intenté abrir la puerta trasera para salir del taxi, pero no se movía. La cerradura estaba trabada, aunque no había nadie detrás. Empecé a golpearla y gritar, pero solo escuchaba mi propia voz reverberando en el carro vacío. El miedo se volvió desesperación. La voz volvió a susurrar, esta vez burlona. No puedes escapar de mí, siempre regreso. Sentí un escalofrío intenso cuando una mano invisible rozó mi hombro. Giré instintivamente, y no había nadie. Solo el asiento vacío y la oscuridad a través del parabrisas. Empecé a conducir sin rumbo, con la adrenalina corriendo como nunca antes. Cada vez que miraba el retrovisor, juraba ver un movimiento, una sombra, algo que desaparecía en cuanto intentaba enfocarlo. Cuando finalmente llegué a una zona iluminada, con tráfico y gente caminando, el carro empezó a comportarse normalmente otra vez. Las luces dejaron de parpadear, y la voz desapareció. Bajé del taxi temblando, mirando el asiento trasero vacío, esperando que apareciera alguien, cualquier cosa que me explicara lo que acababa de pasar. No había nada. Desde esa noche, cada vez que llevo un pasajero solo en la noche, no puedo evitar mirar varias veces el retrovisor. A veces siento que la voz regresa, solo un susurro leve que me recuerda que siempre hay algo observándome. Y aunque nunca vuelvo a ver al pasajero, sé que nunca estuve realmente solo. Hasta hoy, cada vez que arranco mi taxi por calles desiertas, siento ese mismo peso, ese susurro que me dice que no puedo escapar, que lo que me pasó aquella noche no fue un accidente. Y lo peor es que a veces, cuando el carro está vacío y en silencio, vuelvo a escuchar esa voz hablando, diciéndome mi nombre y recordándome que siempre está ahí. Me llamo Marcos, y llevo más de 12 años manejando de noche por la ciudad. He recogido todo tipo de pasajeros, desde borrachos hasta gente muy extraña, pero lo que me pasó aquella madrugada todavía no lo puedo explicar. Eran cerca de las 2 de la mañana. La ciudad estaba desierta, las luces de los postes parpadeaban, y el aire olía a humedad. Recibí un viaje por la aplicación, recogida en una calle que me sonaba normal, pero cuando llegué, no había nadie. Esperé unos segundos, y un hombre apareció de entre la sombra de un edificio antiguo. Vestía ropa que parecía vieja, de otro tiempo, y me dio una dirección. Llévame al barrio de San Rafael. Es urgente. No pensé mucho. Acepté el viaje. Durante el trayecto, algo empezó a sentirse raro. Las calles parecían más angostas. Los edificios tenían fachadas que no recordaba, algunos con anuncios antiguos o tiendas que no existían. Miré por el retrovisor,
y el pasajero me observaba en silencio, con una expresión seria, casi preocupada. ¿Estás seguro de esta dirección?, le pregunté, pero él no respondió de inmediato. Solo señaló hacia adelante y dijo: «Siga derecho. Por favor. Rápido». Empecé a notar que no había tráfico, ningún coche, ningún transeúnte, como si el tiempo se hubiera detenido. Cada luz de la calle tenía un tono amarillento, como si fuera otra época, más vieja, más silenciosa. Pasamos por lugares que yo sabía que habían cambiado hace años. Casas que recordaba modernas ahora estaban abandonadas, con ventanas rotas y carteles desgastados. Faroles que habían sido apagados desde hacía mucho iluminaban la calle. La sensación de que algo estaba mal me empezó a oprimir el pecho. Intenté mantener la calma y concentrarme en el camino. «Señor, ¿dónde estamos exactamente?», le pregunté. Me miró por el espejo retrovisor y su voz cambió de repente, más grave, más profunda. «Estamos donde siempre debimos estar, donde nadie debería mirar». El tono me heló la sangre. Seguí conduciendo, cada vez más nervioso. Las calles parecían extenderse sin fin, y de vez en cuando veía figuras borrosas a lo lejos, moviéndose entre la neblina, pero cuando me acercaba, desaparecían. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. Finalmente llegamos a un cruce que no reconocía. El barrio que él había mencionado parecía totalmente diferente a lo que recordaba, como si hubiera retrocedido 20 años en el tiempo. Las casas, los postes, las tiendas, todo era distinto, pero a la vez familiar. Intenté decir algo, pero no pude. Las palabras se me atoraban en la garganta. El pasajero se giró y dijo con una voz que no era del todo suya: «Ahora estamos aquí, y nadie puede salir hasta que lo que empezó termine». Me quedé paralizado. Nunca había sentido un miedo así, como si no solo mi vida, sino toda la realidad estuviera colgando de un hilo. El barrio parecía detenido en el tiempo. No había nadie en la calle, pero podía sentir algo acechando entre las sombras de los edificios. El pasajero, sentado atrás, permanecía inmóvil, pero de repente habló con esa voz extraña, grave y distante. «Mira bien, nadie debe ver esto, pero tú lo harás». Intenté frenar. Quería bajarlo, salir del taxi, pero el carro no respondía igual. El volante estaba pesado, como si algo lo estuviera sujetando, y el motor parecía ronco, distinto. Todo a mi alrededor se veía igual, pero había detalles que cambiaban cada segundo. Ventanas que se abrían solas, luces que parpadeaban y sombras que aparecían de la nada. «Estamos cerca», dijo el pasajero, y de repente su voz cambió a un tono más humano, suplicante. «Marcos, no mires atrás». Me giré hacia el retrovisor y no estaba. El asiento trasero estaba vacío. Mi corazón se detuvo por un instante. Pensé que había perdido la razón, pero entonces sentí un susurro, un viento frío que recorría el auto, y escuché claramente su voz. «Nunca debiste llegar aquí». El taxi avanzaba solo. Cada calle parecía un laberinto, cambiando de forma mientras yo conducía. Intenté girar, buscar una salida, pero todo se repetía, como si estuviera atrapado en un bucle. La sensación de irrealidad se hacía más intensa. Edificios que yo recordaba modernos ahora eran ruinas. Letreros antiguos aparecían y desaparecían, y la luz de los postes era más amarilla, casi espectral. Finalmente, llegué a un cruce donde la calle terminaba en un callejón sin salida que no existía en los mapas. La voz volvió, ahora mezclada con un eco extraño. «Aquí termina tu viaje, hasta que otro lo comience». Sentí que algo invisible me tocaba la espalda, como si me empujara, y el carro se detuvo abruptamente. Cuando abrí la puerta, estaba solo en medio de la calle. El barrio parecía normal otra vez, moderno, iluminado y vacío. No había señales del pasajero ni de las calles antiguas. Todo había desaparecido, como si nunca hubiera estado allí. Mi taxi estaba intacto, pero la sensación de que algo había estado dentro, observándome, no desapareció. Desde esa noche, cada vez que tomo un viaje por calles antiguas o poco conocidas, siento que podría regresar a ese lugar, a ese barrio detenido en el tiempo.
Y a veces, cuando el carro está en silencio, escucho un susurro leve detrás de mí, recordándome que lo que pasó no fue casualidad, que ese pasajero sigue esperando a que otro conductor llegue allí, sin que pueda escapar del todo. Estos fueron los relatos. Suscríbete, deja un like y dime si te gustaron las historias de hoy. Nos vemos pronto.